empática. Ok, ajá. Y fíjate que eso de la empatía es algo muy interesante a nivel de la bioética, porque cuando nosotros nos ponemos en el lugar de otro, también podemos imaginar qué estamos sintiendo o qué puede pasar si fuéramos sometidos a esa condición. Entonces, la empatía es un valor muy valioso, digamos, es un valor, perdón la palabra con valioso, pero que es un valor muy importante de generar, pero especialmente en los niños, para que luego en los adultos su comportamiento pues esté ligado a eso que hemos hablado todo este tiempo, que son los principios de la bioética. Bien, ¿alguien más? Profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Profe, lo que Cuenta. pasa es que no sé, yo te envié un correo, qué pena, es algo aparte, yo te envié un correo, es que me legalizaron la matrícula por fin, te envié un correo desde mi correo personal para Sí. que por favor me agregues al grupo desde el correo institucional. Ah, ok. Listo. No, Gracias, profe. no lo recibí, pero, o sea, no lo vi, pero déjame y ahora lo reviso, pero por ahora puedes estar aquí, no hay problema, ¿verdad? Bueno, profe, pues es que estoy desde el celular, pero entonces, bueno, Ah, ok, bueno, dale, entonces ya te invito. Dame tu correo y de una vez lo hago aquí desde Teams. Dímelo. dame un momento, profe, dame un momento, dame un momento. Es 10:41, 10:41, bueno, otro uno, sí, 19:10:24 arroba 19:10, 24. 19:10:24 arroba est.sanmartin.edu.co. Vamos a ver. No sé, sí, acá está. Invitará. Ok. Ah, dale. Ahí te envié. ¿Puedes revisar? A ver Dale, si te profe, ya mira. permite entrar desde Teams. Ok. Bueno, ¿quién más? Profe, pues Dímelo. nosotros hablamos sobre Pitágoras y era Ajá. interesante como saber que él decía que los seres humanos como que no tenían la capacidad de reinar en esta tierra mientras exista la violencia. Ujú. Pues hacía como la comparación con el reino animal, diciendo que estos tienen como un ambiente como de familiar, de amor, incluso en muchos existe como la paz, mientras que nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad. Ujú. Muy bien. Ajá. Y fíjate que Pitágoras era el primero que hablaba de que no deberíamos comer carne. Y eso es hace muchos años, ¿no? Y entonces uno siente como que esta parte del vegetarianismo es muy cercano, como muy moderno, y resulta que él ya hablaba de eso. De hecho, parte del video ella menciona, esta filósofa que se llama Janet, eh, eh, lo, ¿qué? Flores, es su apellido, menciona eso, o sea, cómo esos filósofos antiguos ya hablaban de las 5 libertades, de la forma de la matanza, de cómo si llegábamos a consumir, seguir consumiendo carne, que iba a ser así en la humanidad, pero de la manera adecuada de hacerlo. Entonces, mira que eso es un concepto más antiguo de lo que teníamos como presente, ¿no? Bien, ¿alguien más? Profe, por mi Dime. parte, me pareció muy interesante la teoría que maneja Descartes, Ajá, porque él compara a los animales con una máquina. Es sí, decir, o sea, él dice que, o bueno, se puede confundir con que él afirma que no son seres sintientes. Por ajá, ende, todas las acciones de él se explican a través de la disposición de los órganos del animal y la afluencia de los espíritus de estos. Entonces, pues me pareció ujú, muy interesante que él tuviera como esta teoría, porque digamos que uno como persona, por lo menos yo sí, sí, o sea, yo sí pienso que ellos sí tienen espíritu, ellos sí tienen mente o ellos sí sienten. ajá. Entonces, me pareció como muy, muy impactante eso.
Claro, y fíjate que Descartes está en todo lo que es el pragmatismo, ¿no? Entonces lo habla literal como una máquina, pues sí, efectivamente es una máquina, son sistemas, pero no le da la capacidad de sentir, ¿no? O incluso la capacidad de racionalizar. Entonces ahí vienen todas las discusiones modernas de lo que ha hecho la ciencia de soportar, digamos, dichos argumentos y decir, no, ¿cómo así que no sienten? ¿Cómo así que no tienen capacidad de resolver problemas, la capacidad de comunicarse? Lo que pasa es que es diferente tanto en la forma como en el grado de hacerlo con respecto al humano. ¿Mm? Entonces, claro que es chévere ver eso, ¿no? Porque uno dice como, wow, pero mira lo que pensaban y sobre lo que se hizo reflexión, ¿no? Una máquina simplemente que no siente, o sea que literal yo podría quitar, poner, añadirle y no pasa nada, ¿no? Y por eso fíjense que fue parte de la base de los avances científicos también a costa de mucho sufrimiento animal. Muy bien, ¿alguien más? Profe, también había un filósofo o sea, que me pareció que dio un punto de vista interesante, que, Sí, que fue Nietzsche, creo que sí ah, decía, Nietzsche, ajá, en donde hablaba, o sea, todo se basó sobre un caballo, el cual lo vio, bueno, creo que fue en Francia, y lo vio como lo torturaban y, o sea, sí, como que el hombre lo trataba como una máquina, ¿sí? ujú, Entonces lo que hizo él fue abrazarlo y como que pedirle perdón en nombre de la humanidad, pues por la crueldad que pasa en los animales, ¿sí? ujú, Entonces, pues él decía que pues un animal, pues, pues sí, o sea, como que tenía sentimientos y podía pensar igual que nosotros, entonces, digamos ujú, que la humanidad se estaba equivocando en pensar que los animales eran un ser irracional, por decirlo así. ujú. Sí, una cosa, ¿no? Porque a veces la connotación de ser, entonces genera un poco ese estado de conciencia, que en ese momento se discutiera sobre la racionalidad en el humano. Es como que ese concepto del ser no era aplicable a los animales, ¿no? Bien, ¿alguien más? Profe, pues yo, Dime. digamos, también David Hume. Es algo muy Ajá. interesante lo que él describe, porque después de todo, él era muy influyente en la parte del naturalismo. Entonces dice que parece evidente que los animales, como los hombres, aprenden muchas cosas a base de la experiencia. Ujú, Entonces, digamos que por medio de este principio se familiarizan algunas propiedades, digamos, y objetos externos como esto, el fuego, la naturaleza, la tierra, las piedras, porque después de todo, si vemos, digamos, en un canal de Discovery Channel, algunos de esos señores que van y se meten en la selva, después de todo ellos siguen las pisadas de ciertos animales porque hay comida o porque hay agua cerca. ujú, Entonces él hace anotaciones sobre eso, de que después de todo nosotros seguimos a los animales. Además, él también dice que la ignorancia y la experiencia de nosotros los jóvenes aquí se puede distinguir fácilmente con la astucia y la sagacidad de los viejos. ujú, Entonces, esto quiere decir, después de todo, nosotros de jóvenes podremos ser pues muy ignorantes, pero con el paso de los años nosotros podemos ir aprendiendo de las situaciones que se nos presenten, se nos presenta. Igual los animales con el paso del tiempo, digamos, ya sabe que si hay una gacela y un jaguar, pues la gacela va a decir, pues si yo me paso por ahí, obviamente me van a comer. Entonces eso es lo que decía David Hume. ujú. Muy bien, ¿se acuerdan que por eso les preguntaba que si tenían ustedes sus papás o sus abuelos, les preguntaran sobre la concepción de los animales, o sea, qué pensaban de tal o cual especie o tal o cual animal? Y muchos de estos relatos pues están dedicados de parte de su experiencia, o sea, lo que fue su vida, incluso infancia, adolescencia o incluso adultos y todavía se encuentran, digamos, en el campo o están en contacto con los animales. Entonces, quisiera preguntarles si realmente hicieron ese ejercicio de escuchar a sus padres o a sus abuelos en torno al concepto de los animales, que era un poco lo que discutíamos en torno a la cultura y a la religión y ahora a la filosofía.
Los escucho. Creo que en el chat escribieron. Ah, ok. Ah, ok. Ok, listo, Laura. Bien, ¿quién más? ¿Alguno habló con sus abuelos, con sus papás, porfa? Que será parte de la tarea. Sí, yo, profe. Dime. Bueno, por más o menos esto, mi papá es, se puede ser un agnóstico y cuál Sí. es su pensamiento de los animales. Hace mucho tiempo él me contaba que de pequeño, más o menos como 5 o 6 años, ellos tenían un gato, pero entonces el gato se iba y volvía y les valía hambre si iba o volvía, si se Ajá. perdía o no. Sí. Tuvieron sí perros, pero pues cuando se morían lo echaban en un basurero y o pasaba el camión de la basura y lo echaban y ya, eso era todo. Pero pues no sé, él cambió su percepción porque cuando empecé a estudiar la carrera, Ajá. empezó a darse como cuenta de ciertos aspectos, de que los animales no son cosas, después de todo son seres sintientes. Entonces él decía, si nos ponemos a ver la religión, ellos siempre lo pintan como los animales siempre están ahí y van a estar ahí por los siglos de los siglos y mucho antes de que existiéramos van a estar ahí. Entonces cambió toda su percepción de lo que pensaba sobre los animales. Digamos, yo tengo una Ok. perrita y él ahora la adora. Y es como decir, ahora es la niña, no es Brisa, sino es Sí. la niña, una cosa que la otra. Entonces, pues varias personas de mi alrededor me han dicho lo mismo, que antes era como esa cosa que está ahí, es peluda, pero Ajá. ahorita como que, como son allegados a mí, son allegados a la veterinaria, entonces ellos se ponen a ver como, ve si ellos también tienen problemas, también se les puede afectar psicológicamente y son muy entendidos. Entonces, Ajá. pues, esa fue la parte de mi tarea. Claro que sí. Qué chévere. Además, increíble ver el cambio, ¿no? O sea, de valor, por ejemplo, del valor de los animales. Bien, gracias. ¿Quién más? Pues a mi mamá, pues Sí. por parte antes decía que los animales eran, que tenían pulgas, que no sé qué. Y pues ahora ya como ella sabe que los animales son seres que viven, respiran, entonces ella ya cambió su percepción de cómo son los animales. Ok. Antes ni acariciaba un perrito, entonces como ya tenemos un perrito, entonces ya lo acaricia, le dice el bebé, el nene. Ok. Mira qué chévere. Ok, la sensibilidad, ¿no? Importantísimo eso. Profe, Dímelo. pues yo siento que por el lado de mi papá, él, es que eso tiene un nombre, que es Sí. como cuando uno hace la diferenciación de especies, entonces uno dice que el perrito, pero entonces la vaca no le importa. Sí, eso es como Ajá. especismo, Especificismo. eso. Ajá, Yo que le creo que él damos valor siempre, más a uno a otro, más porque me ajá, guste o no me guste, o porque he vivido, conozco, bueno. Ajá. exacto, yo creo que a él le pasa eso porque, no, definitivamente le pasa eso, porque él, bueno, pues con las mascotas que yo he tenido, yo tuve un conejo, ¿no? O sea, esa Ujú. mascota. Y cuando se murió, él lloró y todo, es que nos duró hartísimo, como Wow. 8 años. Y pues Ok, ahorita tenemos una perrita y también la quiere, pero a él le gusta lo de los toros y eso, y yo con él sí peleo mucho con ok, eso, porque eso me parece terrible. Pero sí. sí, entonces tiene como ese, sí quiero a la perrita, pobrecita, pero el toro no me da lástima, o sea, yo digo como, ¿cómo puede pasar eso? Claro, pero fíjate que es como la concepción, ¿no? Entonces yo no, Desde pequeño como que también le enseñaron exacto, eso a mi abuelito y todo eso. claro. Y además cómo se veían, ¿no? Pues era para comérselo, era para sacrificarlo y listo. Y no lo vamos a comer asado, frito y es deliciosa las asaduras y tal, entonces pues como que cómo le doy valor. Y si le doy Mm. valor, pues no me lo como. Entonces, no, esa es un poco la discusión, ¿no? Por eso a veces ni siquiera lo piensan. O sea, como, no, no, no me ponga a filosofar de eso, decía mi papá.
Sí, Porque no, no, yo eso, siempre le digo como, "Ush, pero ¿por qué el pobre toro, esto, lo otro?". Además también le gusta el rejoneo que ahí como que exponen al caballo y cuántas veces los caballos reciben claro. esas jornadas y eso. Y decía, ay, no, pero cuando usted come carne, no está matando a la vaca, al toro. Y yo, pues sí, pero es de una manera distinta, no hay 2 horas de sufrimiento, chuzada por chuzada, pero bueno, es una discusión ahí eterna que... Sí, no, pero yo creo que sí han cambiado bastante, ¿no? O sea, yo pienso que sí hay más personas mayores como pensando como ustedes de jóvenes que lo que antes había, ¿no? Era más lo general, le he hecho un poquito el antropocentrismo, o sea, estar centrados más en la vida de los humanos que en la de los animales. Bien, ¿alguien más? ¿No? Abuelitos, abuelitas, Profe, dime. en mi caso, los animales, bueno, pues sí, como el significado para ellos de que antes como que no les importaban y eso, todo el cambio Sí. de pensamiento, pero más Ajá. que eso siempre, o por lo menos en mi familia, mi abuelita en especial, es una de las que le encanta contarnos anécdotas. Ah, qué Entonces chévere. siempre son como anécdotas reflectivas, Ajá. entonces donde siempre nos dicen como que la bruja se aparece en forma del gato, entonces que el diablo se le apareció a su abuelito en forma de serpiente y lo cascó con la cola y así. Entonces Ajá. digamos que es como ese significado también de que los animales van muy ligados a todo el tema de los espíritus y las brujas y el demonio y eso. A lo No místico, sé si ¿no? será, Ujú. ajá, lo místico, sí. Entonces en mi familia sí es más como ese significado, o sea, como que Mm. siempre los asocian más a lo místico que a otra cosa. Ah, bueno, mira, interesante, ¿no? Porque es como de lo que puedes hablar fue lo que viviste y muchas veces esas relaciones fueron vivenciales, ¿no? De cosas que en teoría se convirtieron en mito, pero también otras realidades, ¿no? En el campo o en la vida, digamos, de antes de siendo jóvenes. Pero es muy importante que no dejes, digamos, de preguntar a tu abuela sobre eso. Interesante poder contar anécdotas. Y fíjense que es una manera de generar motivación a las personas mayores y una forma de prevención de las enfermedades de tipo mental, tipo Alzheimer. Entonces, intentar siempre recordar y ellos pueden tener muy buena memoria pasada, pero poco presente. Entonces, si de pronto nosotros hablamos de lo que está pasando en este momento, ellos pueden empezar sobre esos relatos, empezar a contar cosas de su pasado y genera una relación muy linda. Entonces, aprovechen si tienen sus abuelos o sus padres vivos para no dejar perder todo este conocimiento, porque hay mucho empirismo, ¿no? O sea, también muchas cosas que eran prácticas, ¿no? De la manera de hacer las cosas que ahora las hacemos diferentes. Pero no quiere decir que estaban mal, sino que eran diferentes. Ahora les ponemos un sentido diferente a esto. Ok, ¿alguien más? Sí, profe, digamos, Dímelo. hablando de serpientes, como ahora mi compañera, Ajá. digamos, mi abuela siempre ha sido una persona que ama los animales porque creció en el campo, Ujú. digamos, le gustaba jugar con sus hermanos, tenía una familia grande, pero ella cuenta que le tiene, odia y detesta y le tiene pavor a las serpientes Ajá. porque cuando era pequeña, ellos yo no sé dónde se metían y una vez, según ella lo cuenta, cogió un huevo de serpiente y pues cuando se dio cuenta que le dio mucho asco y fue como un trauma para ella. Y Ok. digamos que es como al único animal que no puede ni ver. Y Ah, digamos ok. que también el cambio como de percepción que ha tenido con los animales, pues ha sido pues amplia, porque digamos, ella siempre los ha querido y digamos, mi mamá y mis tías llegaban con perros a la casa como, ay, yo quiero tener un perro y ella como, está bien, Ajá. pero digamos que ella tenía un conflicto con eso porque siempre como que tuvo mala suerte con los perritos que recogían
porque a veces mordían, digamos, a los niños o cosas así, pues en esa época o pues creo que todavía lo siguen haciendo, los sacrificaban. Claro, ajá. Entonces, pues a ella le daba muy duro y digamos que ella prefería era no tener animales en la casa. Entonces, siempre que uno le decía, quiero tener no sé, un gato, no, no quiero tener animales en la casa. Quiero tener un Claro. perro, no, no quiero tener animales en la casa. Y pues un día rescatamos a un gato y se lo llevamos y ahora el gato es el amor de la vida de ella. No lo Sí, suelta por nada y el gato también se la pasa detrás de ella, no la deja quieta. claro, ok. Y fíjate la concepción de, sobre todo con los animales de compañía, la cercanía o lejanía con el humano. Entonces, en ese caso de abuelos o padres, estaban siempre los animales un poco más en la parte de afuera de la casa, nunca pensar que iban a entrar a la cocina, nunca pensar que iban a entrar al cuarto, el dormir en la cama, todo eso era pues vedado, digámoslo así. Entonces, eso Sí, era, digamos que poco aceptado. y Entonces, ahora esa son respuesta. detrás de ellos Ajá. todo el tiempo. Ella lo sube a un butaco en la cocina a De compañía. consentirlo. Sí, Ok, muy bien. Además, uno ve como muchas de estas personas mayores, por ejemplo, que tienen pérdidas de sus parejas, ¿no? O el hombre que, más las mujeres, por ejemplo, que pierden a sus parejas siendo ya mayores, o pues abuelos o padres inclusive, los nietos regalan, por ejemplo, un animal de compañía, pero entonces el cuidado es qué le regalo, qué tamaño, qué tipo de espacio tiene mi abuelo, qué tanta disposición tendría posibilidad de físicamente tenerlo, porque a veces es un encarte, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, porque le damos un animal muy pesado, un animal grande, un animal que incluye muchísima actividad física, y entonces el abuelo es como, pero es que, ¿cómo se les ocurrió? Mis nietecitos con mucho amor, decía una abuela que fui a atender, pero yo soy incapaz de tener este animal. Entonces, mira que también debemos mirar no solamente que un animal puede ser una excelente compañía, sino qué tipo de compañía yo quisiera para él. Pero también es un estimulante a salir, a caminar, a volver a levantarse, a cuidar a otros, que esto es muy importante en la tercera edad, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Voy a compartirles pantalla para que veamos un video. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. ¿Qué distingue al ser humano de los demás animales? Lo que les digo está en el aula virtual, pero pues lo vamos a compartir para verlo. Bueno, entonces, Profe, no se escucha. perdóname, No se escucha. no, y yo lo Creo tengo, que, dime, creo que le tienes que dar arribita donde dice cómo compartir opciones en la parte de Teams, la cómo parte compartir de, audio. espera, entonces está aquí, compartir pantalla. Esta es compartir, y está también, no, porque aquí solo compartir pantalla, espera. Este es mi audio, mi cámara. Creo que Y cuando ya estás compartiendo te sale como una ventanita negra, no sé. espérate. Entonces le vamos a poner compartir. Vamos a ver. Acá sale. No, espérate. Vamos a Teams. Le decimos que comparta. Entonces dice que ahí en la ventanita
Pero en la ventanita negra sale video, o sea, mi cámara, mi micrófono, la pantalla y colgar. ¿No ¿Y no te sale aparece como una otro? flechita? No. Mm, En el recuadro negrito, no, la verdad. Ay. Voy a volver a colocarlo. Espérate un segundo, vuelvo y coloco volumen, el equipo. Ahí, ¿escuchaste? A ver. Ahí está la pantalla, ¿cierto? El video sí lo están viendo. sí, profe. A ver. ¿No? No, profe, yo no escucho. Espérate 3 segundos. Chismoseamos aquí más acciones. Grupo, chat. La vez pasada. Pero este es de los. El sonido de ustedes. Espérate a ver si yo coloco así. Espérate. Ahí a ver. Entonces, a ver si ahí alcanzas a escuchar. Ahí. ¿Lo escuchaste? No, profe. No. Espérate entonces. Desactivo pongo el micrófono. Por antropocéntrica nos referimos a una disciplina. Ahí tampoco. ¿Escuchaste ahí? Sí se escuchó, sí, como una voz, ¿cierto? Un señor hablando. Sí, exacto. Ya, es que puse el micrófono al lado, entonces ahí lo voy a poner con más volumen. Bueno, a ver. Y un objeto de estudio central para la filosofía, particularmente para la ética. Profe, Dime. qué pena, no sé si soy solo yo, pero no, yo sigo sin escuchar. Los otros, porque lo que hice fue colocar mi micrófono al lado del parlante para que alcanzaras a escuchar. ¿No? No, Sí, profe, pues yo escuché como la primera frase, pero de ahí para adelante no volví a escuchar nada. pero el video sí lo estás viendo. Sí, el video sí se ve, pero no escuché Ok. nada. Oh, ok. Los Pero, demás, porfa. a mí me pasó lo mismo. O sea, se escuchó como la primera frase y después, ¿Se no sé. perdió? Mm,
A mí Profe, también, profe. pues no sé si quieres de pronto a ver si yo lo puedo reproducir, porque la vez pasada yo hice una exposición y le di ahí donde te decía y Dale, pues creo que se escuchó. Bueno, dale, entonces dale, voy a dale. buscar. Dale. Entonces, ¿qué distingue al ser humano de los demás animales? Así lo encuentras en YouTube. De hecho, si estás en el aula, ahí está también montado. Ese sí. El ser humano siempre ha sido un objeto de estudio central para la filosofía, particularmente para la ética. Los filósofos se han preguntado siempre qué es lo que hace especial o distinto al ser humano, qué característica o cualidad lo distingue de entre los demás animales. No exageramos al sostener que la filosofía es una disciplina particularmente antropocéntrica. Por antropocéntrica nos referimos a una disciplina que tiene el centro de su reflexión en el anthropos, que es la palabra griega para nombrar al hombre. Hoy la usamos como sinónimo de ser humano. El antropocentrismo filosófico, así como el religioso o el médico, en muchas ocasiones logran propiciar una noción de que el ser humano es el ser más importante, el que tiene mayor jerarquía de entre todos los demás seres en el planeta. Esta visión implica también que todo el entorno, demás seres vivos o no vivos del planeta, están en calidad de medios o de instrumentos para que los seres humanos dispongan de ellos como mejor les parezca. Es difícil encontrar ejemplos dentro de la filosofía que intenten perspectivas menos antropocéntricas. Existen algunos ensayos de filosofías ecologistas que han intentado fundamentar formas de percibir el mundo en las cuales el ser humano ocupa tan solo un lugar más. En este video vamos a mencionar algunas de las aproximaciones filosóficas al problema de la especificidad del ser humano. Una definición clásica del ser humano es la que dio Aristóteles en su Política. En ese texto, el filósofo estagirita propone dos características fundamentales, la política y la palabra. Por eso, Aristóteles llama al ser humano el zoon politikon, con logos, es decir, el animal político que tiene palabra. Para Aristóteles puede haber otros animales gregarios o que viven en sociedad. Sin embargo, solo el ser humano es capaz de expresar con la palabra lo que considera bueno y malo, lo que considera justo e injusto, y por lo tanto es capaz de dialogar para darle forma a la organización política. Otra aproximación es la que defendió el filósofo ilustrado Immanuel Kant. Para Kant, solo el ser humano ha sido dotado de razón. Kant sostuvo que la animalidad humana, es decir, las características netamente animales del ser humano, eran muy básicas. No tenemos colmillos ni garras para defendernos de nuestros depredadores o atacar a nuestras presas. No tenemos suficiente pelo como los demás mamíferos o escamas como los reptiles para proteger nuestro cuerpo del clima o de posibles ataques. Sin embargo, tenemos la razón, y esta es capaz de suplir todas nuestras carencias como animales. Otros autores, como Pico de la Mirandola, Rousseau o Sartre, sostuvieron que el rasgo característico del ser humano era el de ser un ente libre. Sartre diría que todos los animales han sido determinados en su ser, es decir, que aún antes de llegar a existir, su esencia ya estaba dada. O bien, que son seres en quienes la esencia precede a la existencia. Un ejemplo de esto sería decir que aunque no haya nacido un lobo, podemos saber cómo va a ser ese lobo, cómo se va a comportar, qué va a comer, qué partes del mundo va a conocer, en fin. Ese lobo está predeterminado a ser de cierta forma. Eso es lo que quiere decir que su esencia preceda a su existencia. Sartre diría que los seres humanos son entes en los que la existencia precede a la esencia, es decir, son seres que no han sido predeterminados a ser de una forma u otra. Son seres que se darán a sí mismos su esencia a través de sus acciones y elecciones. Marx, por su parte, piensa que una de las características distintivas del ser humano es el hecho de que es un ente que trabaja. Para
Marx, el trabajo del ser humano es específicamente distinto del de cualquier otro animal, en la medida en la que el ser humano modela subjetiva e idealmente su producto, y cuando finalmente lo realiza en el mundo, ha logrado objetivarse a sí mismo. Mientras que una abeja, al construir su panal, por ejemplo, solo ejecuta el designio que la naturaleza tiene para ella. La abeja, piensa Marx, no se imagina subjetivamente la celda del panal que le toca construir antes de construirla. Todas estas visiones son antropocéntricas. Y más allá de si estamos o no de acuerdo con que solo el ser humano tiene estas características, lo que nos interesa resaltar es que son visiones que en cierta medida justifican la instrumentalización de plantas, animales y demás seres vivos. Son posturas filosóficas que se han usado para legitimar el uso y la explotación indiscriminada de otros seres vivos. Pero habría que preguntar, ¿debería ser así? ¿Estamos dispuestos a suscribir posturas que utilizan como medios e instrumentos a otros seres vivos? ¿Tenemos derecho a hacerlo simplemente porque podemos? Hay algunos ejemplos de filósofos que han pensado distinto, filósofos que sostienen que ni la razón ni el discurso nos dotan de más derecho que a cualquier otro animal. Jeremías Bentham, por ejemplo, sostuvo que el hecho de ser capaces de sufrir o de sentir dolor es suficiente criterio de igualdad como para que no sea posible instrumentalizar a los animales. Peter Singer, el autor del libro Liberación Animal, recuperó el argumento de Bentham y lo utilizó para defender los derechos de los animales. Otro ejemplo sería el de Arne Næss, fundador de la ecología profunda, quien acuñó el término biocentrismo para sustituir el de antropocentrismo. El biocentrismo de la ecología profunda sostiene que todos los seres vivos merecen respeto moral y que el ser humano es solo un ser vivo más de entre muchos y sus características no lo justifican para instrumentalizar a los demás seres vivos. Espero que este material te sirva para reflexionar y complejizar la noción que tienes sobre las semejanzas y diferencias que tienen los seres humanos con las demás especies. Gracias, Paula. ¿Sí era cierto, Paula? Sí. Sí, profe, dale. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces una idea, porfa, ¿quién quisiera hablar de lo que acabamos de ver? Sergio. Carol. A ver. ¿Quién iba a hablar? David. ¿Quién? Ok, bueno. Yo sí les voy a preguntar. Ok. Entonces, dentro del video se mencionaron varios filósofos conocidos, ¿cierto? Entonces hablaba de Aristóteles, de Kant, de Sartre, de Marx, de Singer y lo que significa el biocentrismo. Entonces, quiero que los tengan presente porque igual es interesante cómo esas ideas han hecho que todo el concepto actual de la bioética y lo que ha sido los cambios en experimentación, producción, tenencia y marco legislativo, la parte de derecho de los animales, están marcados en estos nuevos cambios de filosofía y de reflexiones éticas o bioéticas, como quieran verlas. Entonces, miren la parte de la esencia, ¿qué es la esencia? ¿Qué es lo que anima al humano a considerar racional o irracional, sintiente o no sintiente? Pero también un poco el valor que yo le doy. Por eso empezamos por la cultura, porque culturalmente le damos valor y despreciamos otros. Después pensamos un poco en lo que significa la parte social, la parte del ya el pensamiento de la ciencia, de la bioética, porque es una ciencia. No es solamente quedarse como allá en lo abstracto y lo etéreo, sino que lleva a posesionar todo el concepto de los argumentos científicos y todo lo que cada vez se aproxima más al nuevo pensamiento. ¿Bien? ¿Alguno quiere comentar del video? Entonces, Sí, profe. Dímelo, Karen. Bueno, digamos, a mí me parece súper lo que dicen, que digamos que nos diferenciamos con los animales simplemente por el poder hablar y ya.
Digamos que, pues a mí me parece muy interesante eso porque, pues puede que tenga razón, pero siento que ahí le hace falta también como el raciocinio que poseemos nosotros, Ajá. porque no es solamente el poder hablar y ya, sino saber qué decir también. Ujú. Digamos que eso es otra cosa que pues no tenemos en común con los animales. Y digamos que otra parte del video que decía que también nos distinguíamos básicamente porque no teníamos pelo, garras o dientes afilados como los otros animales y pues en eso no, o sea, pues es chévere ver todos esos puntos de vista, pero digamos que me gustó el video porque muestra como diferentes puntos de vista en un muy cortito tiempo. Entonces, digamos, Ujú. vemos todo, como estas dos opiniones, también pues lo que tú dices del biocentrismo, que es que los animales y todos los seres vivos tenemos los mismos derechos, merecemos el mismo respeto. Entonces, digamos que me pareció un video súper, súper completo en el poquito tiempo que tiene. Ok. El que te habla de que solo la razón es la poseen los humanos y que la animalidad humana es básica es Kant, Sí, profe. para que lo tengas presente. Listo. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Pero pues a mí me Dime. dejó pensando como el que decía que, bueno, era la imagen que decía como, ellos pueden hablar, no, ellos pueden como razonar o algo así, no, pero pueden sufrir, sí. Y pues yo creo que es algo obvio, pues para un humano, si yo tengo un laboratorio y estoy experimentando con los animalitos, pues yo no sé, yo creo que es que la empatía es algo casi natural, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que la mayoría del tiempo nos hicimos los ciegos, pues por el egoísmo de que queremos investigar para nosotros, ¿sí? Pero esa Ujú. excusa de que no, ellos no sufren, pues yo creo que eso se ve, o sea, se ve, se siente y pues sí, lo que te digo es como sí, la excusa para pues poner por encima nuestra especie nosotros y ya. Ajá, muy bien. Por eso se habla del cambio entre el antropocentrismo, que significa todo centrado en el humano, todo, las decisiones, la forma de vida, el ambiente, todo está basado en el humano, y pasar a lo que ahora, pues digamos, se conoce como biocentrismo, ¿no? O sea, pensar más en todo ser vivo, independientemente de la escala zoológica a la que estemos refiriéndonos, sino que todos de cierto valor tienen precisamente un papel y desempeñan un papel dentro de esa interacción humano-animal-ambiente. ¿Mm? Entonces es un gran cambio, pero bueno, a veces no somos tan conscientes de ello. Muy bien, te pido el favor, Paula, si me haces el favor, entonces ponemos el otro video, dado que yo no encontré acá cuál fue el botoncito que me dices, Sí, pero pero se llama La filosofía y la relación entre el humano y los animales, de la Janet. Ya te voy a mostrar así. Espera, ya te muestro. Es este, te voy a poner en el chat el link. listo, profe. Ya, está en el chat. Listo, profe, ya comparto. Dale, gracias. Muy amable.
buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura. En esta ocasión, para la celebración del Día Mundial de la Filosofía, establecido por la UNESCO en el año 2005. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con la participación de la doctora Leticia Flores Farfán, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien nos hablará sobre la filosofía y la relación entre el hombre y los otros animales. Leticia Flores Farfán es licenciada y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en la misma disciplina por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es profesora de tiempo completo en la ya referida facultad. Su principal línea de investigación es la filosofía griega antigua, desde la problemática de la filosofía política y la filosofía de la religión, y con base en la lectura de autores contemporáneos. Es autora o coautora de una docena de libros y de numerosas publicaciones en revistas especializadas. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre lo más reciente de su producción, Almadía publicó en 2018 su obra La filosofía ante los animales. Y es sobre este tema que un grupo de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha venido abordando desde hace algunos años, pero ciertamente es un tema emergente y entre nosotros sin duda una novedad, por lo que nos es muy grato dejarlos ahora escuchando las palabras de la doctora Leticia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer antes que nada a la Universidad Autónoma de Nuevo León la invitación y la oportunidad que me están brindando de exponer un tema tan importante que llevamos ya algunos años trabajando en este proyecto de investigación de los filósofos ante los animales. Yo creo que la reflexión filosófica y científica contemporánea alrededor de los animales y nuestra relación con ellos se vuelve crucial para poder comprender, de hecho, muchos de los acontecimientos contemporáneos que estamos viviendo, este último, sobre todo, de la pandemia que nos tiene a todos en este confinamiento. Espero que lo que yo voy a presentarles, que he tratado de hacer una exposición con las problemáticas más significativas que creo yo que deberíamos de atender, pueda ser un diálogo fructífero que al final tengamos en las preguntas y respuestas. Iniciaré afirmando que para abordar este tema de la relación que guardamos con los animales, es necesario partir en primer lugar de reconocer que gran parte de los debates éticos y bioéticos contemporáneos en torno a la naturaleza de los animales, las relaciones que guardan con los hombres, se inscribe en una larga, muy larga tradición filosófica que encuentra sus inicios en el pensamiento greco-romano, en autores como Pitágoras, Empédocles, Plutarco, Porfirio, por mencionar solo algunos, que esgrimieron fuertes razones y muy potentes argumentos en contra de lo que llamamos el sacrificio carnívoro y a favor de una dieta vegetariana o vegana, según como lo entendamos, libre de maltrato animal. Los defensores actuales de los derechos de los animales rescatan muchos de aquellos debates antiguos para dar argumentos contra una categoría que vamos a definir específicamente, que es el especismo. Es decir, contra la idea de la supremacía humana en la cadena de lo viviente. La crítica al especismo puede darse por dos vías. Una, defendiendo que los animales tienen deberes, o sea, tenemos hacia los animales deberes directos o deberes indirectos. Los deberes directos son aquellos que asumen que los animales son por sí mismos, en tanto que seres que sienten, que tienen intereses vitales, que son susceptibles de empatía, que tienen proyección de vida, son sujetos de consideración moral e incluso, según la teoría que analicemos, consideraciones jurídicas. Por otra parte, los defensores de los deberes indirectos consideran
que no hay que maltratar a los animales, por las consecuencias morales negativas que esa actitud violenta hacia el otro puede traer a la formación del sí mismo. Es decir, se está planteando que un trato respetuoso hacia cualquier otro, pero en este caso estamos hablando de los animales, hace que uno se conforme o se forme, esta es una idea muy de paideia griega, es decir, nuestro carácter como un carácter de bien. La escuela pitagórica, por ejemplo, se opuso al sacrificio animal y al comer carne, porque Pitágoras defendió el respeto a los animales y el veganismo por sus ideas sobre la metempsicosis, es decir, por esta concepción de la transmigración de las almas, ligada a una idea del parentesco de la naturaleza y los beneficios que un comportamiento justo hacia los animales traía a la forma específicamente de filósofos y de legisladores. Es famosa la historia que Diógenes Laercio retoma de Genófanes, quien cuenta que un día que pasaba Pitágoras junto a un perro al que le estaban dando de palos, le gritó al maltratador: «Deja de golpearlo, que es el alma de un amigo mío, cuya voz he reconocido al oírlo lamentarse». Esto está en el libro de Vida de Filósofos. No es poco relevante para una evaluación de la posición pitagórica como una teoría de los deberes directos la revaloración de la tesis del parentesco de la naturaleza, es decir, la de la consanguinidad de todos los seres vivos. Como afirma Jámblico en Vida Pitagórica, cito, «La comunión con los seres vivos se debe a una naturaleza común, porque sin duda se establece con nosotros un vínculo de hermandad a causa de la afinidad de vida y de principios elementales y de la unión que surge de ello». Hasta ahí la cita. También Empédocles, desde una interpretación filosófica de la evolución, pone en cuestión la jerarquía entre los seres y la diferencia irreductible entre el hombre y los animales no humanos, al defender la afinidad entre todo lo viviente y al afirmar que todo lo vivo tiene el mismo origen y que el principio de la vida, aion, está presente en todo lo viviente sin excepción. La afinidad entonces y el parentesco sirven como fundamento para la empatía entre todos los vivientes y, por supuesto, para la condena del sacrificio animal. Ahora bien, lo que se conoce como la secularización, la cientificidad del pensamiento aristotélico, parece que no dio cabida a esta idea de la transmigración de las almas y, por supuesto, tampoco a la del parentesco de la naturaleza. Aristóteles sostuvo que solo el hombre tiene capacidad racional, solo el hombre posee razón, en este caso, nous. Y aunque la distinción entre animales y hombres no está expresada de forma tajante en lo que se conoce como los estudios biológicos de Aristóteles, en las llamadas tesis o los textos antropológicos, o antropocéntricos y especistas según el intérprete contemporáneo que los refiera, con relación a esas tesis expuestas en Política, Ética Nicomaquia, Ética Eudemia, ahí Aristóteles sí es tajante en la diferenciación. Por ejemplo, en Ética Nicomaquia afirma que los hombres no tenemos casi nada en común con los animales y por ello no podemos mantener con los animales ningún tipo de relación de justicia ni de amistad. Los animales, afirma Aristóteles, fueron creados para el uso del hombre, porque carecen de razón, porque son incapaces de razonamientos, porque no producen pensamiento universal, aunque posean phronesis, es decir, una especie de sabiduría práctica que los hace capaces de responder a los estímulos del medio ambiente.
La distinción realizada por Aristóteles abrió camino a la idea de que la irracionalidad era sinónimo de inferioridad natural. Ustedes pueden ahí ver todas las discusiones que ha habido con relación a la esclavitud en la antigüedad y la relación que puede haber entre esta concepción de la esclavitud y el trato hacia los animales. En Cicerón, por ejemplo, encontramos esta afirmación. Cito: la sociedad y la unión de los hombres se guardará perfectamente si aplicamos nuestra generosidad a las personas a quienes tratamos con mayor intimidad. Pero conviene volver más profundamente sobre los principios naturales de la sociedad humana. El primer principio es el que pertenece a todo el género humano, es la razón y el habla, los cuales, enseñando, aprendiendo, comunicando, discutiendo, juzgando, hermanan entre sí a los hombres y los unen en sociedad natural. Y no hay cosa que nos separe tanto de la naturaleza de los animales, en los que decimos que existe muchas veces fortaleza, como en los caballos o en los leones, pero jamás decimos que hay en ellos justicia, equidad y bondad, porque están privados de la razón y el habla. Hasta ahí la cita. El poseer capacidad racional se vuelve entonces un requisito indispensable o indiscutible para poder ser considerado dentro de las preocupaciones morales humanas. Por ello, Plutarco orienta el diálogo de Grilo para defender que efectivamente los animales sí tienen capacidad racional, es decir, que los animales piensan, que los animales tienen inteligencia. Plutarco efectivamente es un defensor de los animales y por ello le preocupa dar cuenta de que tengan esta capacidad, tengan esta habilidad. El libro de Plutarco, traducido Los animales utilizan la razón, busca justamente esto que estoy planteando. Pero también en el tratado que se le conoce como acerca de comer carne, Plutarco va a darnos algunas razones éticas para optar por una dieta exenta de carne. Y cito. Dice Plutarco: ¿me preguntas por qué razón Pitágoras se abstenía de comer carne? Pero yo me pregunto más bien, ¿cuál era el sentimiento, el estado mental o anímico del hombre que por primera vez se acercó a la boca una carne asesinada? Del hombre que se atrevió a llevarse a los labios la carne de un animal muerto y que hizo que se sirvieran en su mesa cadáveres en putrefacción, convirtiendo en alimento miembros que poco antes balaban, mugían, andaban y veían. ¿Cómo pudieron sus ojos soportar la visión del asesinato? ¿Cómo fue capaz de ver morir, despellejar y descuartizar a un pobre animal? ¿Cómo su olfato soportó ese olor? ¿Cómo es que no sintió asco y horror cuando tuvo que entrar en contacto con el cuerpo desmembrado, cuando se manchó con la sangre y los líquidos que salían de las heridas mortales de otro ser? Hasta ahí Plutarco. Las razones entonces que nos está dando para abrazar una dieta vegetariana, es decir, una dieta sin carne, responden a consideraciones éticas fundamentales. Los animales son seres vivos, capaces de sentir dolor, y por ello merecen un trato justo, respetuoso y libre de crueldad. Para Plutarco, todos los seres que tienen sensaciones tienen inteligencia, tienen participación en la razón, y eso les da intencionalidad, memoria y emociones. Y si tienen intenciones, tienen intereses, dice Plutarco, y por ello derechos que deben ser defendidos. Plutarco está en contra del maltrato hacia los animales, del trato cruel, pues hablemoslo claramente, hacia los animales, porque pretende fomentar la compasión y el desarrollo y con ello desarrollar aptitudes y afectos nobles y virtuosos en los seres humanos. Aquí hay una consideración de deberes indirectos. Por un lado, los trato bien porque lo merecen, porque por su propia condición natural lo merecen, y esos son deberes directos.
Pero por otro lado, está diciendo Plutarco, que si los tratamos bien, desarrollamos nosotros mismos nobleza y virtud. Y eso es una consideración de deberes indirectos. Y al igual que Plutarco, Porfirio, en un texto conocido como Sobre la abstinencia, defiende que nada justifica matar a los animales para comerlos, porque aunque tienen la facultad racional menos desarrollada que los hombres, ello no disculpa su exclusión del ámbito de la justicia y otras consideraciones morales. Al igual dice que no lo hacemos con los niños pequeños o con las personas discapacitadas o incluso, dice, con aquellos que hablan otra lengua. Plutarco condena el trato injusto y cruel que la humanidad le ha dado a los animales por comer carne. Lo peor, afirma, es que comemos carne y el comer carne no es acorde con la constitución y naturaleza del hombre, porque no estamos físicamente capacitados o habilitados, no tenemos las características para comer carne, ni tenemos el tipo de mandíbula ni de dentición que permitiría matar a un animal y comerlo, ¿no? Ni la posibilidad de realmente digerirlos. Y dice que esto lo hacemos, buscar comer carne, no lo hacemos más que por una búsqueda perversa del deleite y el placer de nuestros sentidos, y no del hambre, que es lo que mueve a los animales para buscar el alimento. Este es un punto muy interesante. Es decir, está hablando que toda nuestra concepción dietética no responde solamente a la satisfacción o satisfacer la necesidad alimentaria, sino que la degustación, el gusto por unas formas de comida es lo que ha provocado este trato y esta relación cruel con los animales. Afirma en acerca de comer carne. Comamos carne, con tal que sea para cubrir la necesidad, no para satisfacer la gula o el deseo. Matemos a un animal, pero hagámoslo con conmiseración y tristeza, no por juego o por placer, ni con crueldad, como se hace ahora de maneras diversas. Unos matan a los puercos con hierros calentados al rojo vivo, para que la sangre derramada por el hierro ardiente que la atraviesa haga la carne más tierna y delicada. Y sigue dando ejemplos. Yo les pondré a ustedes el debate de Foix, que puede ser el más claro contemporáneo. Y mientras los filósofos esgrimían argumentos a favor y en contra de comer carne, encontramos a un agrónomo romano, conocido como Columela, que escribe una detenida y exhaustiva obra que desde mi punto de vista podría ser hoy considerada dentro de la bibliografía del llamado bienestarismo ético, ya que da una serie de lineamientos para mantener en buenas condiciones a los animales que obviamente se van a consumir, pero plantea que los establos en donde deben estar el ganado deben ser amplios, deben estar bien construidos para que no peligren por los ataques de los animales salvajes. No deben ser ni muy calurosos, ni muy fríos, ni muy húmedos para evitar que los animales se enfermen. Cada animal debe contar con un espacio suficiente para moverse, para acostarse. Y los alimentadores no deben instalarse demasiado alto para que el animal pueda alimentarse sin problemas mientras está de pie. Es decir, Columela está defendiendo lo que hoy se conoce como las 5 libertades básicas de la posición ética bienestarista. Es decir, lo que está afirmando es que es lícito poseer, utilizar animales para alimentarnos. Eso no es la discusión. Inclusive, uno podría decir hoy por hoy, es justo poder tener animales para la experimentación científica orientada a los temas de salud, o para la vestimenta, o para el entretenimiento, así lo ve Columela, pero debemos evitar procurarles a los animales cualquier sufrimiento innecesario para obtener el objetivo que se busca alcanzar con su uso. Columela, y en general el bienestarismo, no están pensando que nuestra alimentación deba estar libre de carne. Solo se está argumentando que para hacer ello no debemos maltratar a los animales o cuando vemos, no debemos provocarles sufrimiento innecesario.
porque obviamente matarlos implicará un momento de sufrimiento. Y para apuntalar con mayor fuerza la supremacía del hombre sobre los demás animales, permítanme recordarles las tesis teológicas del cristianismo, que finalmente permitieron consolidar la creencia de que el mandamiento de no matarás excluye a los seres irracionales. Y por ello los hombres tenemos el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de los animales, como se puede ver en el Génesis, en donde se dice: dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Sigue una larga tradición filosófica que es imposible que yo pueda exponerles en poco tiempo. Pero voy a retomar algunos de estos temas que, les insisto, atraviesan gran parte de la tradición filosófica, para ubicarme en ciertos momentos importantes de la época contemporánea, en donde no solo la filosofía, sino gran parte de la psicología social y de documentalistas, es una parte muy importante del activismo animal, han dado cuenta del problema de nuestra relación con los animales. Por supuesto que en nuestros días siguen habiendo corrientes filosóficas que discuten sobre las capacidades mentales de los animales, con el propósito de justificar teóricamente, ya sea el derecho de los animales a un trato justo o exactamente lo inverso, es decir, la posibilidad de tratarlos como sea por ser carentes de dichas capacidades. Pero hay otro grupo de autores, son muchos los que ahora se dedican a este tema, pero hay un grupo de autores, Martha Nussbaum, Peter Singer, paradigmáticamente, Wilkin Mirica, Tom Regan, Gary Francioni, en fin, la lista es larga, que han tomado preponderancia en los debates teóricos a favor del derecho de los animales, a su integración dentro de las esferas morales y de la justicia, y sus aportaciones son fundamentales no solo para la reflexión teórica, sino para todo el trabajo del activismo animal, cuando menos del muy serio activismo animal, porque, como en todo, encontramos posiciones no muy bien sustentadas. La pregunta de Peter Singer, en Ética Práctica del 2009, de si realmente existe una justificación válida para tratar a los animales como si fueran solo máquinas productoras de carne para alimentarnos, puede encontrar respuesta en expresiones literarias tan desgarradoras como la de Coetzee, en aproximaciones psicosociales como la de Melanie Joy, y en una significativa cantidad de documentales. Aquí voy a ir refiriendo algunas. Dentro de la perspectiva psicosocial, permítanme empezar por ahí, encontramos a Melanie Joy, que es una reconocida psicóloga social de la Universidad de Massachusetts, que publicó un libro que se llama ¿Por qué queremos a los perros, nos comemos a los puercos y nos vestimos con las vacas? Un libro que ha sido traducido a 9 idiomas y que ha generado reacciones diversas en el ámbito académico y de protección animal. Joy comienza su estudio construyendo una escena imaginaria y les pido que nos ubiquemos en esa escena. Esa escena hay varias personas sentadas a la mesa disfrutando de un estofado que ha preparado la anfitriona. Cuando una de las comensales felicita a la cocinera y le pregunta que si le puede dar la receta, la anfitriona le dice que sí, que con mucho gusto, y comienza a enumerar los ingredientes del platillo. Dice, bueno, primero coges 1 kilo de carne de Golden Retriever, marinada desde la noche anterior, y luego, aquí se suspende la narrativa. Joy nos dice que en ese momento la reacción de la invitada seguramente será la de repugnancia y asco ante la idea de estar comiendo carne de perro, dado que nuestra percepción de los perros, que no la de los chinos, impide ubicarlos dentro de la clasificación de comida. Imaginemos ahora, dice Joy, que la anfitriona se ríe y le dice que por supuesto que no, que lo que está comiendo es carne de ternera. Es probable que la invitada recupere el apetito, aunque pueda quedarle cierto grado de malestar residual. Porque a diferencia del Golden Retriever, a quien seguramente se representó
corriendo tras una pelota en un jardín, o sentada junto al dueño en un sillón frente a la chimenea. No relaciona la imagen de la carne de ternera con la del animal vivo del que procede, sino con la idea de comida empaquetada y a la venta en los refrigeradores de las tiendas departamentales. Lo que quiere Joy es visibilizar la lógica invisible de producción y reproducción del carnismo, es decir, del sistema de creencias que naturaliza las preferencias gustativas y alimentarias, que los grandes consorcios de la industria alimentaria y los laboratorios científicos auspiciados por estos nos han hecho conformar como nuestras para justificar así la matanza de miles de millones de animales como nuestra decisión de comer carne. El carnismo persiste gracias a una lógica de mercado y a normativas jurídicas que lo soportan, que consideran a los animales propiedad, pero no persona jurídica. Y mucho a la percepción edulcorada que los medios de comunicación construyen sobre la ingeniería alimentaria como una producción cárnica natural, libre y feliz, donde las vaquitas están en el pasto, las gallinitas están sueltas, y la estrategia empresarial de la producción de alimentos de origen animal que distancian la matanza de los espacios habituales y cotidianos de lo social para que así neutralicemos el rechazo hacia el consumo de comer carne, huevo, leche y todos sus derivados de la producción ganadera. Con relación a esta última estrategia, Joy dice que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, y aquí está siguiendo a Coetzee, seguramente mucha gente dejaría de comer carne. Aquí les vamos a poner un video que ustedes pueden encontrar varios de ellos en YouTube, que es un video de estos que le llaman de cámara escondida. Este video es un video de broma que pretende registrar las reacciones de las personas en el momento en que se les muestra que las salchichas de puerco que están saboreando del plato de degustación salen de trocear a un puerquito vivo que meten en una máquina trituradora. Todas las personas en ese video se sobresaltan de alguna u otra manera ante el hecho de que el dependiente esté metiendo al puerquito en la máquina para preparar el embutido. Y escupen la salchicha que antes estaban saboreando, o lo increpan al dependiente para que no meta al puerquito. Tratan de detener al punto de que una mujer lo golpea y lo insulta por matar a un animal. Es, insisto, un video de cámara escondida. Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué creían esas personas que estaban hechas las salchichas? El estudio de Melanie Joy se propone, a partir de un detenido análisis psicosocial, explicar cuál es el esquema mental, es decir, cuál es la estructura psicológica que permite convertir a los animales en carne, es decir, en alimento. Bueno, gracias a los esquemas mentales que adquirimos, dice ella, a lo largo de nuestra vida, y con base en un muy estructurado sistema de creencias y hábitos alimentarios de la sociedad en que nacemos y nos desarrollamos, discriminamos entre aquellos animales a los que amamos y tratamos como parte de nuestra familia, de los que consideramos comida, para que formen parte de nuestros platos en la mesa. El sistema no solo permite formar nuestras preferencias gustativas y nuestros hábitos alimentarios, sino que nos permite determinar cuáles animales son comestibles y cuáles no, pero también construir una barrera emocional y psicológica, dice ella, que evita que sintamos empatía por determinados animales, de tal forma que esos los podamos consumir como comida sin mayor afectación, o bien otros animales a los que podemos matar porque consideramos una plaga. Pensemos en cucarachas, etc. Bueno, la autora afirma
que la herramienta psicológica fundamental de este sistema de creencias es el de la anestesia emocional, que nos permite desconectarnos, dice ella, mental y emocionalmente de nuestras experiencias con el objetivo de amortiguar el dolor y paliar el malestar que ciertos acontecimientos nos han provocado o nos pueden provocar. La anestesia emocional es un proceso psicológico que puede ser benéfico cuando permite enfrentar aquello que nos ha violentado, lastimado, cuando hemos perdido, por ejemplo, un ser querido y estamos en duelo. O bien, puede ser altamente perjudicial cuando nos adormece por completo, a tal grado que no tenemos ninguna empatía por el otro y podemos hacer un uso irrestricto de la violencia hacia él, como el que se hace en las fábricas donde los animales son convertidos en alimentos. Joy da cuenta bastante detenida de qué pasa con los trabajadores de esa industria alimentaria. La anestesia emocional, entonces, dice ella, es propia de nuestras sociedades industrializadas, en donde a pesar de que los seres humanos, afirma Joy, no necesitan la carne para sobrevivir, se matan anualmente para consumo humano, y les voy a dar fuentes de la FAO de 2007, o sea que ahorita debe ser mucho más. 60.000 millones de animales terrestres, más un promedio cercano de 140.000 millones de toneladas de peces, que sería un equivalente de 70.000 millones de individuos, si cada pez capturado pesara 2 kilogramos. La pregunta que surge es si es natural, normal y necesario comer carne. La mayoría, estoy seguro que estaría ahorita contestando que sí, porque la carne nos proporciona las proteínas necesarias para nuestro buen desarrollo y nuestra buena salud. Esta creencia está extendida y arraigada. Se fundamenta en saberes médicos, en investigaciones científicas, en materia de alimentación y nutrición, en donde se afirma que minerales, vitaminas y proteínas son los elementos que debe contener una dieta nutritiva y que las mejores proteínas son las de origen animal. En décadas recientes, sin embargo, se ha producido una controversia destacable entre médicos y científicos sobre la relación que guarda la salud y la alimentación, específicamente sobre la dieta carnívora. En Forks Over Knives, Lee Ferguson, el protagonista, se somete a una dieta libre de alimentos procesados y de origen animal y da seguimiento a los estudios y prácticas médicas que defienden los beneficios de este tipo de alimentación. El documental relata el trabajo clínico y de investigación que durante muchos años realizaron de manera independiente un científico nutricional de la Universidad de Cornell, quien en sus investigaciones descubrió un vínculo relevante entre contraer cáncer y comer carne, y un cirujano de la clínica Cleveland, quien concluyó que la mayoría de las enfermedades degenerativas de sus pacientes, tales como las del corazón, diabetes tipo 2, algunas formas de cáncer, podrían ser detenidas, inclusive algunas revertidas, por el abandono del consumo de carne, pero también del alimento procesado. Esto es muy importante. Por supuesto, a este estudio se le oponen 100 otros más, pagados por las industrias cárnicas, que dirán que esto no es cierto. Lo que hay que tener claro es que en este documental no se propone defender la vida de los animales por sí mismo, sino en función de que su consumo no es benéfico a la salud humana. Al doctor Campbell, que estaba en este estudio, le dejaron de financiar sus investigaciones, por lo que decidió dedicarse a dar conferencias sobre el beneficio a la salud de una dieta libre de carne y de alimentos procesados, insisto. Todas las investigaciones científicas, estemos de acuerdo, defienden creencias, intereses, pero hay datos. Y cuando menos nos debería de ser significativo, o cuando menos nos debería de llamar la atención a nuestro sentido crítico, yo le digo a mis alumnos, sentido filosófico, el peso de la influencia corporativa en un estudio científico. Es decir, ¿qué tan imparcial puede ser alguien si te está pagando la industria alimentaria para que hagas el estudio? La producción contemporánea de alimentos entonces se ha convertido en un proceso industrial altamente tecnologizado, porque se dice que solo así se puede garantizar una producción masiva y rentable
y suficiente, dirían algunos. Su viabilidad entonces depende de legislaciones, en donde los animales destinados al consumo de los hombres no cuenten con ningún tipo de protección ni de derechos, porque al igual que los derechos humanos, dificultan la impunidad de la matanza. De ahí que para no pocos autores detractores del llamado carnismo, las fábricas de alimento pueden ser consideradas una réplica de los campos de concentración del nazismo para millones de animales. Esta idea la podemos encontrar en el libro La vida de los animales de Coetzee, en donde Elizabeth Costello, madre del profesor John Bernard y novelista altamente reconocida, es invitada para dar la conferencia anual de la Cátedra Gates del Apple College. Costello, que es una vegetariana convencida, decide impartir la conferencia sobre el tema de los animales. Y empieza así. Al abordar ante ustedes la cuestión de los animales, les haré el honor de saltarme los horrores de sus vidas y sus muertes. Aun cuando no me asiste razón alguna para creer que ustedes tengan en mente lo que se les hace a los animales ahora mismo en las instalaciones industriales o productivas, en los mataderos, en los barcos pesqueros, en los laboratorios del mundo entero. Daré por sentado que ustedes me otorgan la capacidad retórica de evocar todos esos horrores y de expresárselos con la claridad y la fuerza adecuadas al caso. Y lo dejaré aquí, no sin antes recordarle que los horrores que omito están, sin embargo, en el centro mismo de esta conferencia. Yo apelaría a lo mismo. Costello en realidad no quiere ahorrarle al auditorio el horror de visualizar el martirio sistemático al que son sometidos los animales para satisfacer el paladar de los hombres, porque inicia la conferencia con un pormenorizado y detenido señalamiento de los varios millones de muertos en los campos de concentración del Tercer Reich entre 1942 y 1945, y de los miles de testigos ciegos y sordos que habitaban cerca de los campos, y que dijeron no saber, no tener idea de las torturas, de los asesinatos, de la degradación humana que acontecía en esos centros de exterminio. Como destaca Costello, todos esos habitantes de los alrededor de los campos de concentración, los llamados residentes aledaños de Treblinka, en donde murieron más de 1,5 millones de personas, nunca pudieron permitirse el lujo de saber por su propio bien. Nosotros habitamos en las grandes ciudades, igual que esos lugareños vecinos de esos campos dedicados a la producción de la muerte en masa, como les llama Costello. Al comprar nuestros alimentos empacados en los supermercados, higienizamos la matanza. Optamos por una ignorancia voluntaria al no querer saber de dónde provienen esos víveres, al intencionalmente desconocer que nuestro consumo... Dale, muchas gracias. Ok, entonces es un video, digamos, muy de reflexión, pero que toca varios de los temas que de pronto nosotros dentro de la profesión vamos a tener que afrontar. Esos dilemas éticos de la manera de la forma de, si soy partidaria o no, si me alejo, si me mantengo, si además peleo contra o lo hago de una mejor manera, eso ya es parte de ese proceso de reflexión. Por eso fue interesante escucharla y en el chat les coloqué parte de los términos que escucharon. Entonces, bienestarismo, carnismo, toda la parte del vegetarianismo, si es realmente posible que ocurra en la humanidad una forma diferente de alimentarnos, o por lo menos el hecho de tener en cuenta el bienestar de los animales. Y fíjense que tanto desde la filosofía se habla de bienestar, siendo nosotros los que en teoría por científicos que somos, deberíamos ser los más, digamos, abanderados de esta estructura como es el bienestar animal. Entonces cada vez se nos pide más que pensemos en ello, que lo hagamos de una mejor manera, que reflexionemos sobre lo que está pasando y también no nos hagamos un poco lo que decía ella de esa ceguera, ¿no?
de no me entero, no me importa, no quiero saber, no quiero escuchar, pero solo si me interesa, entonces ahí sí ya un poco peleo, un poco lo que pasó con las salchichas, ¿no? Del cerdito que meten en la máquina. Entonces quisiera que compartieran sus, digamos, su apreciación de este video sobre su aprendizaje o la reflexión que se están haciendo. Profe, pues ahí mencionaban algo sobre que dice una frase que prácticamente y anatómicamente nosotros los humanos, nuestra mandíbula no está como especialmente como para morder y cazar a un animal y matarlo así como lo hacen los carnívoros. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque lo asocié, digamos, con la época de los dinosaurios, cuando cazábamos y eso, que después de todo nosotros con el tiempo fuimos evolucionando, porque ahí los primeros humanos sí tenían como la anatomía de una mandíbula grande para poder despedazar, pero ahorita con esto es verdad, ahorita nosotros no podemos ser como antes que cazábamos o de una vez mordíamos al animal, sino que ahora pues ya no lo venden todo empaquetado y solamente es comerlo y ya. Eso se me hace muy interesante, la verdad. Además de que toman el animal, uno cree que en épocas antiguas el animal también era como una cosa, pero no, lo que decían. Hay también una teoría que, digamos, lo que dice que lo del perro cuando lo estaban pateando y lo estaban con los palos, que dijeron, no le pegue porque este es mi amigo. Él prácticamente toca como un tema de la reencarnación, por así decirlo. Así Entonces es muy interesante porque yo he leído, no sé, el libro tibetano de los muertos y ellos también tocan, lo relaciono con esto. Ellos tocan con que uno pasa por ciertos dioses que a uno los juzgan y dice, si usted sigue, puede volver a reencarnar o no. Entonces nosotros podemos más adelante estar reencarnados en en un animal, ¿no? Muy bien. Y fíjate un poco el valor, ¿no? El que tiene el animal. Entonces, fíjate qué tan rica estaba la carne hasta que me dijeron que era de perro. Entonces, hasta ahí puede ser que ya no me parezca tan rico. Entonces, todo cambia culturalmente hablando, ¿no? Hasta en los gustos de la dieta. Porque, digamos, de pronto acá en Colombia no se pueda comer carne de perro, porque para nosotros más que verlo como carne es, la compañía es un mejor amigo, en cambio allá sí lo ven como carne y mejor amigo. Bueno, allá consumen todo lo de carne y aprovechan todo, por así. Pero pues en los tiempos de antes se respetaba más que el animal siempre es un ser sintiente y que puede ser el alma de alguien conocido ahí que nos acompaña. Ok. ¿Alguien más? Profe, pues por mi parte, yo tengo un libro que es de Hal Herzog, que es Los amamos, los odiamos y los comemos. Yo tuve la oportunidad de leerlo una vez y me asombró mucho uno de los primeros casos que se hacían visibles ahí, que era cómo las serpientes se alimentaban con gatitos pequeños, con la cría de los gatos. Básicamente muchas personas optaron por atribuir o bueno, por criticar dicho método pues para alimentar a la serpiente, pero la dueña en cierto modo también dijo que si se podía alimentar con ratones, ¿por qué no con gatos? Hacía referencia a que básicamente amamos a los gatos, pero odiamos a los ratones, y que en tal medida nosotros éramos muy contradictorios dentro de lo que pues, manifestábamos a raíz de nuestras culturas y demás. Entonces, hablamos, ahí también hablaba de por qué nosotros queríamos más o pensábamos en cierta medida que un perro tenía sentimientos y una pulga no. Entonces nosotros, porque nosotros atacábamos a las pulgas de tal manera y que a los perros sí básicamente los cogíamos y los abrazábamos y demás. Entonces todo esto, pues en ese dicho momento que yo lo leí, a mí me puso a pensar demasiado, pues dadas las noticias o los casos que uno encuentra, no solamente acá en el país, sino también como en China, por ejemplo, que es uno de los lugares que más se conoce a nivel pues de Asia, que pues es uno de los lugares donde se origina más que todo los casos, pues, entre comillas, de maltrato animal que nosotros definimos, pues, dada la alimentación que tienen ellos. Pero es un tema que radica más allá entre la cultura y la evolución que hemos traído con relación a los animales.
Es decir, desde hace mucho tiempo atrás nosotros hemos involucrado, digamos, por ejemplo, al perro como uno de nuestros amigos fieles, como una compañía, como un protector, que además de brindarnos como ese amor, ese cariño, lo que hace es protegernos de ante algún peligro. Pero sin embargo, dentro de esa evolución, nosotros podemos destacar, digamos, por ejemplo, las serpientes que las nombraban ahí, que en algún momento, pues algún evento de la historia, la serpiente picó, bueno, mordió a cualquier persona y de tal modo ese miedo fue comenzando a hacerse más grande, a extenderse de tal medida que comenzó a denotarse como tal ese aspecto negativo que nosotros tenemos hacia ese animal. Muy bien. ¿Quién más? ¿No? ¿No hay más comentarios? Ok, entonces, para, digamos, cerrar las ideas un poco de reflexión y de, digamos, de pensamiento, es que vamos a encontrar siempre como diferentes puntos de vista, es decir, desde aquellos que defienden todo lo que ocurre, incluso dentro de nuestra carrera también, hacer lo que les digo, seguir consumiendo carne, sistemas productivos hacia la producción de carne, y esto pues es tan respetable como aquel que dice, no, yo no vuelvo a comer carne. Lo único es la manera de hacer las cosas, es lo que ha hecho que cambie el pensamiento y definitivamente tengamos una reflexión muy importante sobre esta relación humano-animal-ambiente. Entonces, quisiera corroborar, hay 3 personas que están fuera de clase y quiero corroborarlo porque en este momento la lista, cuando terminemos la clase, va a aparecer con fallas. Entonces tengo de falla a Laura Valentina Garzón. No, profe, aquí estoy. Ah, es que apareces acá por fuera. Lo que pasa es que yo antes no estaba matriculada, quizás sea por eso. Ah, ok. Entonces, espérate. Ahí estás. Entonces, ¿y Laura Daniela? ¿Laura Daniela está? ¿Martínez? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Listo. Y Kevin. Kevin no, ¿no? Kevin Trujillo. No. Ok. Paula Andrea. Paula Andrea Jaramillo. Ok. Muy bien. Entonces, quiero aprovechar para darle un punto extra a los siguientes estudiantes, dado su participación en la clase. Entonces, a Karen, a Helen, a Diana Carolina, a Alejandro, a Wendy Vanessa, a Karen López, que ya la mencioné, a Santiago Monguí, a Paula Viviana Sánchez. Entonces, ustedes tienen un 0.2 de más, bueno, para su nota de primer parcial. Esto es para que invitarlos a que participen, a que hablan, a que estén atentos, a que su participación sea mucho más activa de la que están mostrando. Bien, entonces aquí yo iba tomando nota de aquellos que hablaron. Entonces, por esa razón, les voy a subir el 0.2 de su nota de primer parcial. Preguntas, comentarios. Bueno, entonces, ¿quién iba a hablar? Profe, yo tengo una pregunta. ¿El parcial es Dime. de hoy dentro de 8 días?
Sí, señor, el próximo lunes a la 1:10 estaremos empezando. Es individual, es escrito. Vamos a trabajar a través del aula virtual. Estará disponible el examen. Listo, profe, muchas gracias. Ok, entonces acuérdense por favor que los temas son los animales y la cultura, los animales y las religiones, los animales y la filosofía o los filósofos. Parte de lo que ustedes tenían de lo que hemos venido desarrollando. Ustedes tienen los archivos, tienen además sus archivos en Teams, están en la aula virtual, están los videos, están las exposiciones que les he pedido que por favor suban para compartir, para que todos tengan esos, porque sobre ellos voy a hacer el cuestionario. Laura Valentina, levantaste la mano. Sí, profe, en cuanto a lo de participación que acabaste de decir, pues yo no hablé, pero te escribí por el chat. ¿Igual cuento o no? Ay, sí, por favor. Dale, claro que sí. Ya Gracias. te voy a poner tu punto. Ya te lo coloqué. Ok, ¿alguien más? ¿Tiene algo que comentar? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces les deseo que tengan una buena semana. Recuerden que todos nuestros módulos de todo su semestre empezamos primeros parciales la semana entrante. Nos vemos, como les digo, estén pendientes, por favor, trabajen de sus computadores para no tener problemas de caída de la señal y demás para entrar al aula virtual. Entonces, les deseo una muy buena tarde. Cuídense mucho. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Profe.